Me casé con un hombre que me salvó del suicidio, y descubrí que él había destruido mi vida años antes. Era casi medianoche cuando mi teléfono vibró y vi el último mensaje de mi madre antes de morir. Lo tenía guardado desde hacía meses, sin atreverme a abrirlo. Había pasado un año ya, pero en ese momento, al borde de un puente en la sierra, con las nubes rotas sobre mi cabeza y el aire helado que me calaba los huesos, sentí que ese mensaje era la única conexión que me quedaba con el mundo. No lo abrí, en vez de eso, lo borré. El vacío me llamaba. Nunca había creído en visiones místicas ni en revelaciones de último minuto, pero puedo decir que aquel precipicio parecía más un lugar de descanso que de tragedia. Me consideré a mí misma y pensé en lo que quedaba de mi vida. Mi apartamento ordenado, mis sesiones diarias como psicóloga, mi repertorio infinito de citas y teorías sobre la resiliencia, la importancia del apego seguro en la infancia y cómo el trauma afecta la percepción del presente. Toda la teoría era inútil cuando el dolor me carcomía las entrañas. Y sin embargo, ese dolor no tenía el brillo de la desesperación total. Era más como una losa de cemento sobre el pecho, pesada y constante. Sentía que ya había agotado mis fuerzas cargándola. Alcé la vista y pude ver la oscuridad de las montañas. Había crecido en una familia que siempre se jactó de ser fuerte. Mi padre solía decir que rendirse era una forma de rendir cuentas, que quien flaqueaba en el peor momento era un cobarde. No tenía palabras para describir lo cruel que me parecía ese concepto en ese instante. Así que me subí a la barandilla del puente, respiré hondo y cerré los ojos. Estaba lista para dejarme ir. Fue entonces cuando oí una voz a mis espaldas. «Perdona, ¿estás bien?» Su tono no era imperativo ni dramático, más bien sonaba genuinamente preocupado. Me di la vuelta con las piernas temblorosas y lo vi. Un hombre de cabello corto, semblante serio, con una chaqueta gruesa y botas gastadas. Había algo en su mirada que me hizo bajar la guardia. Nunca supe si se acercó por simple humanidad o por algún impulso más complejo, pero su presencia me sacudió. «Disculpa», repitió. «Por favor, no saltes». A veces pienso que en ese momento él notó mi confusión. Me encontraba perdida, avergonzada y, de alguna forma, aliviada de no estar sola. Ese hombre extendió su mano con cuidado, sin obligarme a nada, como si fuera consciente de que un gesto brusco podía ser fatal. Lo miré un segundo y sentí que, curiosamente, el mundo se silenció a nuestro alrededor. «Baja de ahí, hablemos un momento», propuso. No era la típica frase hecha, ni me soltó uno de esos discursos inspiradores que suelo ver en dramas televisivos. Hablaba con calma. Y con calma le hice caso. Regresé al lado seguro del puente y lo dejé acercarse. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio que me hizo llorar en silencio. Él me miró con tanta comprensión que dudé de dónde salía tanta ternura hacia una completa desconocida. Me tendió un pañuelo y pude ver cómo sus manos temblaban un poco, como si él también estuviera viviendo su propia tormenta interna. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Me contó que su nombre era Héctor Rosales, que era restaurador de arte y que había llegado a esa zona para despejar la mente. Según dijo, acababa de perder una oportunidad de trabajo importante y necesitaba un poco de aire frío y soledad. De algún modo, le creí. Tenía la ropa manchada de algún tipo de pigmento, quizá pintura o polvo de algún material de restauración. Parecía más cansado que asustado, y eso me tranquilizó. Me contó que, en su oficio, aprender a darle una segunda vida a una pieza dañada era la lección más importante. A veces, aunque parezca que no hay remedio, hay pequeñas grietas que pueden ser reparadas con el cuidado adecuado. Si algo está roto, no significa que no se pueda restaurar, murmuró mirándome a los ojos. Jamás pensé que alguien pudiera resumir tan certeramente lo que yo llevaba años intentando explicar a mis pacientes. En lugar de irritarme, como solía pasarme cuando la gente me hablaba con obviedades, su forma de decirlo me conmovió. Sentí un estremecimiento en el pecho y, por primera vez en meses, me dieron ganas de seguir viva un día más, aunque fuera para explorar ese instante extraño de conexión. Al final, me llevó a casa en su coche. Me sentía agotada y casi no hablé durante el trayecto. Él tampoco me forzó a conversar, solo puso música de fondo, algo instrumental que no reconocí enseguida, luego supe que era Chopin, y dejó que mis pensamientos se acomodaran solos. Me gustó su silencio respetuoso. Fue un alivio no tener que dar explicaciones inmediatas sobre por qué estaba al borde de un puente a medianoche. Cuando me dejó en la puerta de mi edificio, me preguntó si me gustaría tomar un café alguna vez. Respondí que sí, y quedamos en vernos en un par de días.
Entonces subí a mi apartamento, sin saber que mi vida acababa de cambiar drásticamente. A la mañana siguiente, sentí una resaca emocional. Tenía los ojos hinchados de llorar y un sabor amargo en la boca. Me preparé un té y me senté en el sillón que da a la ventana, desde donde se ve la plaza que casi nunca piso. Esa plaza siempre estaba llena de gente corriendo, paseando perros o charlando. Mi madre me había dicho una vez que mirar a la gente vivir también puede ser un tipo de cura, pero yo nunca lo puse en práctica. En esa época, llevaba una vida muy ordenada. Mis horarios eran invariables. Levantaba temprano, organizaba mi agenda de pacientes, pasaba consulta en mi clínica, luego volvía a casa a comer algo liviano y por las tardes hacía un poco de ejercicio suave antes de revisar correos y lecturas académicas. En mis ratos libres reseñaba novelas de crimen en Goodreads, sin demasiada compasión hacia los autores que, en mi opinión, abusaban de los giros de guión más que de la profundidad psicológica. Esa rutina se convirtió en una coraza que me protegía de sentir demasiado. Cuando llegó el día de mi cita con Héctor, me sorprendió no estar nerviosa. Más bien sentía curiosidad. Quedamos en un café cercano a mi casa. El lugar era luminoso, con una pared llena de estanterías de libros antiguos y una música ambiente que me resultó reconfortante. Lo vi sentado en una mesa del fondo, hojeando una revista de arte. Me acerqué y me sonrió como si de verdad se alegrara de verme. Se levantó para saludarme y algo en ese gesto me pareció anticuado pero entrañable. Me preguntó cómo me sentía después de lo ocurrido. Le dije la verdad, que estaba en un punto complicado de mi vida, con la muerte de mi madre tan reciente y mi propio equilibrio tambaleándose. Evité entrar en detalles sobre mis pensamientos suicidas. Tenía la impresión de que él podía notarlo sin que yo lo dijera. Hablamos de su trabajo. Me contó que había viajado mucho por Europa restaurando cuadros y esculturas para galerías pequeñas. Algunas veces, dijo, encontraba obras que parecían irrecuperables, pero con paciencia y la mezcla adecuada de disolventes y pigmentos, lograba devolverles parte de su antigua gloria. Me fascinó la forma en que describía cada proceso, como si se tratara de cirugía estética para objetos inanimados. Me propuso volver a vernos. Yo asentí, ligeramente sorprendida de mi propia apertura. En ese momento, desconocía casi todo sobre Héctor, pero algo en mí quería seguir escuchando su voz tranquila. Durante las semanas siguientes, fuimos creando una rutina improvisada de cafés, paseos y conversaciones largas hasta la madrugada. Aún sin redes sociales que lo atestiguaran, ni él ni yo usábamos, me sentía más conectada a un ser humano de lo que había estado en años. Lo que más me desconcertó fue la fluidez con la que llegamos a la intimidad. No me sentía juzgada ni presionada. Tenía 42 años y jamás había experimentado un romance así de estable tan rápido. Siempre estuve más cómoda manteniendo mi vida privada bien protegida, pero con Héctor era distinto. Parecía haber un entendimiento mutuo de que ambos necesitábamos un refugio. Y por eso, cuando él sugirió que fuéramos a vivir juntos, no tuve reparos. Poco tiempo después, cuando se arrodilló ante mí en un gesto que hoy me parece ridículamente teatral, y me pidió matrimonio, acepté casi sin pensarlo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con un par de testigos. Ni siquiera invité a mis amigos más cercanos. Todavía me sentía muy frágil para celebraciones grandes, y él pareció entenderlo. Después de eso, me mudé a su casa, un piso espacioso con una biblioteca que me dejó fascinada. La luz que entraba por los ventanales, al atardecer, hacía que la madera de las estanterías brillase en tonos cálidos. A menudo me quedaba en silencio mientras él trabajaba en un caballete, retocando un óleo antiguo o revisando documentos en su ordenador. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar ciertas inconsistencias en su historia personal. Para una persona de 45 años, hablaba muy poco de su pasado. Mencionaba algún que otro viaje, sitios donde había hecho trabajos temporales de restauración, pero no profundizaba ni daba fechas concretas. Tampoco hablaba de su familia. Decía que era hijo único, que sus padres habían fallecido hacía tiempo, y yo no insistía. Supuse que cada quien tenía derecho a su espacio, pero había algo más. Yo empecé a tener pesadillas que no sufría desde mi adolescencia. Soñaba con un rostro indefinido que me susurraba amenazas, con mi padre sumido en la desesperación, con un escándalo que había destruido nuestras vidas cuando yo tenía 14 años. Fueron momentos oscuros en los que mi padre quedó arruinado financieramente y nuestra reputación se vino abajo. Él nunca me dio detalles completos,
pero supe que había gente involucrada que se aprovechó de su ingenuidad en un negocio fraudulento. Aquello condujo a una espiral de tragedias en mi familia, incluidas muertes que prefiero no detallar. En esos sueños, el culpable tenía una voz con un timbre parecido al de Héctor. Me decían que era fruto de mi mente confusa y del dolor que no había cerrado. Pero era tan vívido que me despertaba con un sudor helado, intentando tranquilizarme y diciéndome que eran solo productos de mi imaginación. Fue entonces cuando en la biblioteca de la casa encontré, de manera casual, un documento escaneado en una carpeta de archivos. Un viejo contrato con el nombre Samuel Requena. Me quedé helada. Ese nombre estaba asociado a uno de los individuos que orquestaron el fraude que arruinó a mi padre. Recordaba que años atrás, mi padre había hablado de él como un joven promesa en el mundo del arte, alguien que sabía moverse en el mercado negro con destreza y engañaba a inversores incautos. Cuando vi ese nombre, me latió el corazón con tanta fuerza que tuve que sentarme. El documento no era muy claro, pero estaba fechado varios años atrás, y entre las firmas aparecía, de forma casi imperceptible, una que podría corresponder a la misma persona. Una inquietud me devoró. ¿Cómo era posible que Héctor tuviera ese documento? Podía ser que lo hubiera adquirido por interés en casos antiguos de fraude. Mi cabeza empezó a hilar teorías que chocaban con la imagen del hombre bondadoso que me había salvado la vida. Aquella tarde, fingí que todo estaba normal. Cuando Héctor regresó, le pregunté por su día, le di un beso y cociné algo sencillo. Me acostumbré a actuar como si nada me atormentara, aunque por dentro tenía un vendaval de dudas. Las semanas siguientes me dediqué a investigar. Aproveché mis ratos libres para buscar en fuentes públicas y hemerotecas digitales. En casa, cuando Héctor salía o dormía, revisaba los libros de contabilidad que guardaba en un armario, las fotografías antiguas, cualquier pista que me diera más datos sobre su identidad. Poco a poco fui atando cabos. Descubrí que oficialmente Héctor Rosales no existía antes del año 2000. No había registros en Hacienda ni constancia de que hubiera estudiado restauración en ninguna institución reconocida. Parecía un fantasma que había aparecido de la nada hacía unos 15 años. La gran revelación llegó cuando encontré un retrato digitalizado en su ordenador. Era un hombre más joven, con rasgos muy similares a los de mi marido y la firma S.R. en la esquina. Casi sin respiración, me di cuenta de que estaba viendo a la misma persona, aunque con otro estilo de peinado, otro color de cabello y una expresión distinta. Era él, sin duda, la misma mandíbula, los mismos ojos, pero la firma no dejaba lugar a dudas. S.R. de Samuel Requena. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. Mi reacción inmediata fue de horror y traición. Recordé cómo mi padre, en una de sus últimas conversaciones conmigo, me habló de un tal Requena que había hundido a varias familias, incluida la nuestra, con promesas de inversión en arte robado o falsificado. Pensar que ese hombre podría ser la misma persona que me había salvado del suicidio, la misma con la que me había casado, era demasiado para asimilar de golpe. Pero no lo enfrenté directamente. Algo en mi interior me dijo que debía ser cautelosa. No sabía qué era capaz de hacer un hombre que había escapado de un escándalo tan grande y que había adoptado otra identidad. Decidí mantener las apariencias mientras confirmaba toda la historia. Lo observé con más atención, fingiendo mis mejores sonrisas y acercamientos cariñosos. Me convertí en una actriz que interpretaba a la esposa devota mientras investigaba a escondidas. Suelo tener acceso a ciertos fármacos para dormir, ansiolíticos suaves que algunos de mis pacientes necesitan. Tomé parte de ese stock y lo administré con cuidado a Héctor en las bebidas nocturnas. Él comenzó a dormir más profundamente y a veces hablaba dormido. Era una práctica cuestionable desde el punto de vista ético, pero yo estaba desesperada por una confirmación directa de sus labios. También grabé algunas de sus conversaciones telefónicas con un pequeño dispositivo oculto en el escritorio. Necesitaba pruebas, necesitaba entender por qué alguien como él había regresado a mi vida con ese disfraz de ángel salvador. Las grabaciones fueron demoledoras. Escuché cómo, en medio de un sueño intranquilo, murmuraba cosas sobre tratos ilegales, cuentas bancarias en el extranjero y sobre todo sobre mi familia. Hablaba como si aún estuviera en contacto con antiguos socios y mencionó mi apellido con un matiz de fascinación y culpa. Victoria, no me olvidé de ti. Sabía que eras la hija de... Y ahí se callaba, tenía que ver si había sobrevivido a todo. Esas frases me revolvían el estómago. Era evidente que me había localizado adrede.
Él sabía quién era yo antes de aquella noche en el puente. En una de esas noches, balbuceó algo que me rompió el corazón y me llenó de rabia a la vez. Quería ver si alguien como ella podía reconstruirse, después de perderlo todo por mi culpa. Lo dijo con un tono que no pude interpretar del todo. Arrepentimiento, curiosidad morbosa, crueldad, me sentí ultrajada. Una parte de mí quería enfrentarlo en ese mismo instante, sacarlo de la cama y exigirle explicaciones. Pero otra parte, la más analítica, me dijo que tenía que esperar. Me di cuenta de que, con cada nuevo hallazgo, mi perspectiva cambiaba. Dejé de sentirme víctima. Empecé a sentir una ira fría y planificada. No era solo una ira infantil de gritar y lanzar cosas. Era una energía que me llevaba a pensar en un modo de hacerle pagar por su engaño sin que yo misma cayera en un riesgo insuperable. Por dentro me repetía que él me había salvado la vida, que si no hubiera aparecido esa noche en el puente, quizá yo habría saltado. Esa contradicción me aturdía. ¿Cómo odiar a quien me había rescatado, aunque su motivación fuera retorcida y manipuladora? Y aún así, cada minuto, el recuerdo del rostro destrozado de mi padre se me aparecía con más nitidez, junto al murmullo de mi madre que murió sin encontrar justicia. La idea de venganza empezó a tomar forma. Un día, lo invité a visitar la zona donde mi padre había fallecido, un paraje a las afueras de la ciudad, cerca de la sierra. Le dije que me haría bien cerrar ciclos. Me escuchó con atención y al principio se mostró reacio, pero tras insistirle aceptó. Fuimos en su coche, en un ambiente de tensión silenciosa. Yo hablaba con un tono suave, como si estuviera abriéndome a él de la forma más honesta. Le conté cosas de mi adolescencia que nunca antes había mencionado, omitiendo, por supuesto, mi descubrimiento reciente. Él escuchó con calma, aunque sus manos se aferraban al volante con fuerza. Creo que intuyó que yo sabía algo, porque vi en su mirada un brillo de temor cuando le dije que nada queda oculto para siempre. Nos detuvimos en un punto del camino donde no había casas ni gente alrededor. Bajamos y le mostré el lugar exacto donde, según mis recuerdos, mi padre había tenido su último ataque de desesperación. Lo hice para ver su reacción. Héctor tragó saliva. Vi cómo le temblaban los labios como si fuera a decir algo. Permaneció callado. Por mi parte, dejé caer algunas frases. He estado pensando mucho en lo que pasó con mi familia, en las personas que se aprovecharon de nosotros, en cómo alguien tan inteligente podría arruinar a tanta gente y creer que saldría impune. Su mirada se volvió esquiva. Se giró, fingiendo observar el paisaje. Me sorprende, continué, que alguien así pueda dormir por las noches, que pueda vivir bajo otra identidad, tal vez. Seguir haciendo daño sin que sus víctimas se enteren. Él se quedó muy quieto, con la espalda tensa. Por un momento, pensé que iba a atacarme o a confesarlo todo ahí mismo. Pero se limitó a decir que quería marcharse. Su voz sonaba hueca, como si hubiera perdido de pronto su seguridad habitual. Lo seguí al coche, fingiendo que yo también estaba asustada por algo indefinido. Fue un viaje de vuelta largo, en silencio. Sentía que él había captado mi mensaje, yo sabía más de lo que él creía. En los días siguientes noté su nerviosismo. Tenía discusiones por teléfono con un antiguo socio, y cuando me acercaba fingía que estaba hablando de temas banales. Comencé a grabar todo con mayor precisión. Mientras tanto, yo jugaba a ser la esposa enamorada, la que prepara la cena y busca intimidad. En esos momentos, él reaccionaba con una mezcla de deseo y pánico, como si quisiera aferrarse a mí antes de que yo pudiera revelar su secreto. Pasadas unas semanas, le propuse una escapada a una casa antigua que había heredado de mi madre, ubicada en las afueras. No era exactamente el mismo lugar donde viví mi infancia, pero estaba lo suficientemente apartada como para que él se sintiera intranquilo. Accedió, quizás con la esperanza de que fuera un nuevo intento mío por reconciliarme con la vida y olvidar el pasado. Pero mis planes eran otros. Antes de que él llegara, instalé varias cámaras discretas en la casa. También preparé en mi portátil unos clips de audio que había editado con sus confesiones balbuceadas entre sueños y las conversaciones que había grabado. Cuando llegó, lo recibí con una copa de vino que casi ni tocó, supongo que desconfiaba. Me preguntó por qué estaba tan callada. Le dije que quería mostrarle algo. Lo guié hasta la habitación principal, donde había un televisor conectado a mi ordenador. Empecé a reproducir los audios. Se escuchaba su voz, alterada, hablando de fraudes pasados, mencionando a mi padre, reconociendo que me había seguido la pista durante años. Él se quedó petrificado.
Intentó pararse para detener la reproducción, pero lo amenacé con llamar a la policía en ese mismo instante. Su expresión se volvió de pánico absoluto. ¿Por qué? Me preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué no me mataste cuando podías? Porque no soy como tú, respondí conteniendo el temblor de mi rabia. Y porque necesitaba que supieras exactamente cuánto daño causaste. Ahora lo sabes. Sé quién eres, y tengo pruebas para hundirte legal y socialmente. Héctor se dejó caer en la silla, apoyando la cabeza entre las manos. Me dijo que sí, que era Samuel Requena, que durante un tiempo pensó que podría escapar de su pasado y, de alguna manera, redimirse ayudándome a salir del mismo abismo en el que él me había empujado indirectamente. Su voz tenía un deje de arrepentimiento, pero también noté que intentaba manipular mis emociones para que sintiera compasión. Te lo suplico, no me denuncies. Puedo desaparecer. Puedo entregarte lo que quieras. Solo, no me destruyas. Lo miré fijamente. Pensé en mi padre, en mi madre, en el caos de mi adolescencia. Pensé en la noche del puente, cuando estaba a punto de saltar, y recordé que en un momento sentí que la vida me brindaba una segunda oportunidad. Sentí un odio feroz que se mezclaba con una extraña sensación de compasión. Héctor, o Samuel, estaba ahí suplicando, no solo por su libertad, sino también por su identidad inventada. Lo había construido todo sobre mentiras, y yo tenía en mis manos la posibilidad de despojarlo de todo. Me pregunté si mi venganza podría darme paz o si me atormentaría eternamente. Busqué el teléfono para llamar a la policía, pero cuando me atendieron no dije nada. Me quedé en silencio. Después colgué. Se lo volví a guardar en el bolsillo y lo miré a los ojos. No sé qué haré, eres un cobarde y eso es peor que ser un criminal. Quiero que lo sepas. Nada de lo que hagas borrará lo que hiciste, ni lo que has continuado haciendo. No pretendo comprender toda tu retorcida lógica. Solo quiero que tengas claro que conmigo terminaste de cavar tu propia tumba. Él me ofreció un trato. Me daría documentos, dinero, lo que fuera, a cambio de mi silencio. Se marcharía al extranjero y no volvería a pisar mi vida. Me quedé mirándolo con una sensación de asco y dolor. Durante un segundo, recordé cómo me sonreía al despertar cada mañana, cómo me sujetaba la mano cuando tomábamos café, cómo, aunque fuera en medio del engaño, se había convertido en el pilar que me sacó del pozo de la depresión. Quise odiarlo con todo mi ser, pero descubrí que era incapaz de sentir algo tan puro como el odio hacia él. Lo que sentía era un vacío inmenso. No respondí nada. Me limité a recoger mi portátil y salir de la habitación. Él se quedó sentado, sin atreverse a perseguirme. Esa noche dormí en otra parte de la casa, con la puerta cerrada con llave. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Una semana después, regresé al piso que habíamos compartido. Lo encontré casi vacío. Se llevó algunas cosas, pero dejó su taller de restauración y la biblioteca intacta, como si no quisiera arrastrar más recuerdos. Había una carta sobre la mesa. La primera frase decía: no espero tu perdón, pero quería que supieras que todo fue verdad, incluso mi amor hacia ti. Me reí con amargura y rompí la hoja en pedazos. Amor. ¿Qué clase de amor nace de una mentira y una curiosidad enfermiza? En los días siguientes, tuve momentos en los que casi lo denuncio, momentos en los que casi lo justifico, momentos en los que solo quería olvidar todo lo ocurrido. Finalmente, lo reporté a las autoridades, pero sin proporcionar toda la información que habría garantizado su captura. Fue como enviar una denuncia a medias, sin la artillería pesada. Quizá una parte de mí todavía pensaba en si era correcto castigar a alguien con la cárcel, o si había otros caminos para que se enfrentara a la verdad. Pasaron unas semanas, y mi vida volvió a un orden extraño y solitario. Seguí con mis pacientes, con mis lecturas, con mis rutinas. A veces, por las noches, ponía música clásica, Satio Chopin, y pensaba en la ironía de todo aquello. Mi supuesto salvador había sido el mismo que años atrás había destruido mi familia. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si jamás hubiera aparecido en aquel puente. Tal vez habría saltado, tal vez no. Un día recibí una llamada inesperada de una galería de arte. Me dijeron que tenían algo que me podría interesar y me invitaron a la inauguración de una exhibición. Fui por pura curiosidad, con el temor de que podría encontrarme con Héctor, pero algo me empujó a ir de todos modos. Al llegar, noté que la galería estaba repleta de gente que admiraba varias obras restauradas. Me quedé observando una pieza que había sido destruida casi por completo, un óleo sin firma visible. Me incliné para leer la cartela y vi que mencionaba a un restaurador anónimo,
que había decidido mantener su identidad en secreto. El trazo de la restauración, sin embargo, me recordó al estilo que Héctor o Samuel solía utilizar en su taller, los pequeños trazos casi imperceptibles pero precisos, la manera de retocar las fisuras con pinceladas finas, el empeño en resaltar la textura original. Lo supe en ese instante. Era una firma silenciosa que solo podía reconocer yo. Sentí un escalofrío, mezcla de nostalgia y una rabia resignada. Caminé por la galería, pasando por más obras, hasta que mis ojos se posaron en una en particular. Tenía un pequeño sello en la esquina inferior derecha, difícil de distinguir, algo parecido a una R superpuesta a otra letra. Era una marca tan sutil que nadie parecía haberla notado. Supe que era él. Estaba allí, pero invisible al gran público. En mi bolso llevaba un sobresellado que había llegado a mi buzón esa misma mañana, sin remitente. Lo noté pesado, con varias páginas en su interior. Sentía el impulso de abrirlo y ver si era el testamento de él o un documento con su última confesión, pero no lo hice. Al menos no en ese momento. Me quedé mirando la pintura. Vi la luz reflejarse en cada pincelada restaurada, como si el lienzo en su día hubiera sido destrozado y ahora tuviera una segunda oportunidad de brillar. Pensé en mis propias grietas, en mis cicatrices, en mi sed de venganza y mi necesidad de seguir adelante. Una parte de mí se preguntó si el daño que se hizo podía considerarse reparado. Me di media vuelta, salí a la calle y respiré el aire fresco de Madrid. Caminé hasta la plaza que casi nunca pisaba. La recorrí de punta a punta, sintiendo el sol en la cara, viendo a la gente correr y pasear perros, escuchando las conversaciones ajenas sin prestarles demasiada atención. Solo caminé recordando que a pesar de todo seguía con vida, y que de alguna forma retorcida, él había contribuido a ello. Quizá no era el héroe que yo creía, ni siquiera un villano en el sentido clásico, sino un ser humano marcado por sus propias miserias y contradicciones. El sobre seguía en mi bolso. Quizá algún día lo abriría. Por ahora, mi venganza se había consumado en parte. Él se había quedado sin identidad, sin paz, sin la certeza de que lo amaba incondicionalmente. Eso tal vez era más devastador que una denuncia completa o una condena carcelaria. O quizá no lo sabía con certeza. Me senté en un banco de la plaza, sintiendo que el sol del atardecer bañaba mis manos. Dejé que mi mente se calmara y pensé en el futuro. Pensé en las cosas que me quedaban por hacer y en las personas a las que podía ayudar de verdad en mi consulta. Por un instante sentí un atisbo de alivio. No tenía que fingir ni huir, no tenía que mantener una máscara.